Cuando Jesús estaba en un lugar, siempre tenía que suceder algo. Cosas maravillosas sucedían, personas eran impactadas al tener un encuentro con Jesucristo. Cuando usted y yo estábamos en nuestros delitos y pecados, no solamente estábamos muertos, nosotros estábamos enfermos. El pecado era una enfermedad, y era una enfermedad de muerte, y no muerte física solamente, sino que era de muerte espiritual. Muchos de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y muchos de nosotros estábamos impedidos para poder correr hacia el Señor. No podíamos ir hacia Él. Tenía una pregunta: ¿acaso este hombre de paralítico podía ir hacia el Señor Jesucristo? No podía ir hacia el Señor Jesucristo. Estaba imposibilitado. ¿Y cuántos de nosotros estábamos imposibilitados a buscar de Dios, a ser liberados, a ser sanados? Un día Jesucristo vino a nuestra vida, pero para poder tener un encuentro con Jesucristo, el Señor usó a alguien para que pudiera llegar esa palabra a nuestras vidas y para que nosotros escucháramos el Evangelio y pudiéramos tener un encuentro con Jesús. Había unos hombres que llevaban a ese paralítico, que presentaron a aquel hombre a Jesús. Y no menciona que ese hombre conocía a Jesús. Cuando bajan a este hombre, en ningún momento menciona que ese hombre por sí mismo le dijo: sana. Y muchas veces nosotros estamos así, de esa manera. A veces cuando nosotros mismos permitimos que el enemigo abarque y avance nuestra vida y nos contamine con pensamientos negativos, con falta de fe, con pensamientos donde nos mete dudas, donde nos atemoriza, y nosotros nos quedamos imposibilitados para ir a la presencia de Dios y creer que Dios puede cambiar las circunstancias de nuestra vida, que Dios puede escuchar nuestro clamor, que Dios puede hacer algo. Ni siquiera queríamos ir a Cristo Jesús, pero hubo alguien que Dios usó para precisamente llevarnos ante el Señor Jesucristo. Hay una condición en el ser humano del cual el Señor está mucho más preocupado: es que usted y yo fuéramos libres de pecado. Y cuando vino Cristo, nos hizo libres. Y cuando este hombre bajó, lo primerito que le dijo: tus pecados te son perdonados. Son las palabras más maravillosas que cualquier ser humano puede escuchar. Ahora, no solamente le perdonó los pecados y le dijo: sé sano. Él sabía de lo que nosotros estábamos enfermos en nuestro corazón. Él sabía que muchos de nosotros cargábamos con aflicción, cargábamos con tristeza, cargábamos con angustia. Pero me llama la atención algo: muchas veces no sabemos que hay personas que están intercediendo por nosotros y orando por nosotros. Es un hecho de fe. Qué tremendo es, iglesia, que estos hombres se abrieron camino. Debemos de ser como estos hombres, llevar en oración a aquel que está atado, que necesitan que Jesucristo haga la obra en sus vidas. Y decimos: no me voy a detener, no voy a dejar de llevarlo en ese lecho de fe, que se llama oración, hasta ver la obra de Dios sobre su vida, hasta que yo lo vea, que el Señor le diga que es libre y que le ha perdonado. El hombre se levantó de la camilla y dice que se fue glorificando al Señor. Usted y yo tenemos que luchar, orar, clamar, hablar, levantar, animar, hasta no ver que nuevamente se levante la iglesia, que seguir caminando en la fe y empiecen a glorificar al Señor como usted y yo lo hacemos. En lugar que nosotros veamos y digamos: si no quieres seguir a Cristo, tú te lo pierdes. No te vas a quedar imposibilitado. Tú no puedes, pero yo sí puedo orar por ti. Tú no puedes, pero yo sí puedo llevarte mis oraciones. Un momento en que yo necesité precisamente esas oraciones. Yo mismo me alejé del Señor. No quería ir a la iglesia, no quería nada con Dios. Pero ¿sabe qué? Se levantó un grupo de personas que estuvo intercediendo y que estuvo orando por mí para que me levantara y para que una vez más volviera a buscar al Señor. Llegas a un punto donde tú dices: ya me retorno. Pero ¿sabes qué sucede? En ese momento Dios empezó a tratar conmigo. Muchas veces menospreciamos lo que se trata. Dejamos de pelear. Estos hombres abrieron camino, rompieron el techo, metieron a aquel hombre, y aquel hombre, número uno, fue perdonado de sus pecados, fue libertado de su condición y glorificado a Dios. Pero a la misma vez también nos habla que nuestra condición en el pecado nos imposibilita buscar a Dios. Pero ¿qué creen? También hay hermanos que necesitamos nosotros entender que necesitan de nuestra oración. Ese hombre no se esperaba lo que le iba a pasar, pero el Señor ya tenía algo para él: serlo libre de su pecado y es libertado para que él pudiera caminar. Dios nos ofrece una sanación completa.
Dios nos hace libres. Y si tú y yo fuimos libres, seamos esos que llevemos a otros para que reciban la libertad de Cristo. Dale gracia lo que de gracia recibiste. Nosotros no vamos a ser los fariseos, sino que nosotros podemos ser los amigos. Tienen el poder suficiente para liberar, para restaurar, para sanar. Tú y yo podemos ser esos brazos que pueden cargar, pero también podemos ser quienes estamos en el lugar del hombre imposibilitado.